En esta clase les voy a dar algunos ejemplos bien simples sobre el uso del nominativo en alemán. En la clase pasada ya hemos visto las reglas de cómo se aplica el nominativo, en qué casos y también cómo se aplica, o sea, cómo se declina cada sustantivo o cada artículo o incluso cómo se declinan los adjetivos para el nominativo. Así que hoy veremos varios ejemplos bien simples para que vean cómo se aplica y más adelante veremos ejemplos más complicados para que tengan ya una idea bien sólida de cómo funciona el nominativo en alemán. Bien, nuestro título entonces es Ejemplos simples con nominative. Bien, el nominative siempre se usa en el sujeto. Bien, o sea, el sujeto de la oración, que saben bien lo que es el sujeto de la oración, siempre se rige por las reglas del nominative. O sea, cuando tenemos un artículo en el sujeto, ya sea un artículo determinado o indeterminado, o incluso un adjetivo, estos se van a declinar según las reglas del nominativo que ya hemos aprendido. Así que el nominative siempre se usa para declinar el sujeto de la oración. Y también el nominative siempre se usa después de los verbos sein y werden, ¿sí? Que ya lo veremos en un par de ejemplos aquí. El verbo sein es el equivalente en alemán al verbo to be del inglés. O en español, el verbo sein corresponde conjuntamente a los verbos ser y al verbo estar. Así que fíjense cuán importante es el verbo sein en alemán, que cumple la misma función que estos dos verbos juntos en el español, el verbo ser y el verbo estar. Y el verbo werden es un verbo modal que se usa para formar el tiempo futuro en alemán. O sea, cumple la misma función que el verbo will en inglés. Bien, veremos ejemplos. Bien, aquí todas estas oraciones son ejemplos en que veremos cómo se aplica el nominative. Y más adelante les voy a mostrar oraciones más complicadas, más complejas, para que vean, para que tengan una idea más sólida. Die Katze ist schwarz. Die Katze ist schwarz. El gato es negro. Bien, el gato es negro. Uy, perdón, aquí me equivoqué. Schwarz, como es un adjetivo, debería ser con minúscula. No sé por qué lo escribí con mayúscula. Schwarz. Recuerden que en alemán solamente los nombres propios y los sustantivos van con mayúscula. Un adjetivo va con minúscula. Die Katze ist schwarz. El gato es negro. Bien, el gato es negro. ¿Cuál es el sujeto de la oración? El sujeto de la oración es die Katze, el gato. Por lo tanto, gato, Katze, que es un sustantivo femenino, el artículo se declina según el nominative. Y como ya sabemos, en el nominative los femeninos son die, los masculinos son der, los neutros son das y los plurales son die. ¿Bien? Si fuese acusativo, sería también die, el femenino, pero si fuese dativo, recuerden que en el dative los femeninos se declinan der, pasarían a ser der, pero en el sujeto de la oración siempre aplica el nominative, entonces por lo tanto femenino es siempre die. Siguiente ejemplo. Der Hund bellt. Der Hund bellt. Hund es perro. Bellen es ladrar. Recuerden que en el tiempo presente, para la tercera persona del singular, los verbos suelen terminar con T. ¿Bien? O sea que el verbo bellen, si lo queremos conjugar en presente para la tercera persona del singular, en este caso el perro, el verbo terminará en T, como está aquí. Se le quita la terminación EN, que tienen todos los verbos en alemán, y se le cambia por la T. Bellen, que es el verbo en infinitivo, quedaría bellt. Der Hund bellt. El perro ladra. Nuevamente, ¿cuál es el sujeto de la oración? Es der Hund, ¿sí? El perro. Por lo tanto, Hund, como es una palabra masculina,
el artículo para nominative queda der. Si fuese acusativo, el masculino queda den. Y si fuese dative, el masculino queda dem, con M, ¿sí? Bien, todavía no les he hablado del genitive, que es la cuarta declinación, pero se los comento. Si fuese genitive, el masculino queda des. Bien, pero lo veremos más adelante. La cosa es que, como es nominative, un sustantivo masculino, queda der. Der Hund bellt. El perro ladra. Siguiente ejemplo. Schläft dein Bruder? ¿Duerme tu hermano? El verbo schlafen es dormir. Schlafen, dormir. Dein Bruder. Bruder significa hermano. Dein es el pronombre posesivo tú, tu hermano. Dein Bruder, tu hermano. ¿Sí? Bien, recuerden que en alemán, al igual que en inglés, a causa de que no existe el signo de interrogación abierto que nos identifique inmediatamente cuando estamos frente a una oración interrogativa, por eso en las preguntas, en las oraciones interrogativas, se invierte el orden del sujeto y del verbo. Por lo tanto, en una pregunta siempre va a venir el verbo antes del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos decir esto mismo, pero en vez de pregunta, en una oración aseverativa, diríamos Dein Bruder schläft. Tu hermano duerme. Pero vamos a preguntar, ¿tu hermano duerme? Schläft dein Bruder? ¿Sí? Esto es igual que en inglés. Bien. Fíjense que, nuevamente, ¿duerme tu hermano? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es tu hermano, ¿sí? Tu hermano. El verbo hace referencia o está conjugado en función del sujeto, ¿sí? Dein Bruder, tercera persona al singular, por lo tanto la conjugación en presente termina en T, como ya habíamos visto. Nominativ. Siguiente ejemplo. Klaus ist nicht da. Klaus ist nicht da. Klaus es un típico nombre propio masculino alemán. Bien, Klaus no está. Ist es el verbo ser o estar. En este caso cumple la función del verbo estar. Klaus está no aquí. ¿Sí? Esto da es como, puede traducirse como aquí. Aunque la palabra literal para decir aquí sería hier. Así. Hier. Hier significa aquí. Bien. Klaus ist nicht da. Klaus está no aquí. O sea, Klaus no está aquí. O Klaus no está. Bien. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es Klaus. Klaus no está. ¿Quién no está? Klaus. Este es el sujeto. Les puse este ejemplo para que vean que en nominativo no siempre necesariamente hay una declinación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se declinan? Lo que se declinan son los artículos y los adjetivos. Y para el caso del dativo se pueden llegar a declinar también los sustantivos plurales, ¿sí? Pero no es el caso aquí. Entonces, les puse este ejemplo para que vieran que no necesariamente siempre se declina algo. Acá tenemos un nombre propio y los nombres propios no se declinan, ¿verdad? Porque acá no tenemos ni un adjetivo ni un artículo, simplemente tenemos el nombre de una persona, Klaus, ¿sí? Así que aquí no tenemos declinación ninguna. Siguiente ejemplo. Es ist ein großer Mann. Es ist ein großer Mann. Es un gran hombre, o mejor dicho, es un hombre grande. Es un hombre grande. Es el equivalente en inglés al pronombre it. El pronombre it. ¿Sí? It is a big man. ¿Sí? En realidad, aquí
tendría que colocar er ist. ¿Sí? Er ist ein großer Mann. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a una persona, por lo tanto no puedo usar el pronombre es, que se usa solamente para animales y cosas, al igual que en inglés. El pronombre it se usa solo para animales y para cosas. Y para seres humanos se usa he, ¿verdad? O she. ¿Sí? En alemán es exactamente igual. El pronombre es, que coloqué aquí equivocadamente, se usa solo para cosas o para animales. Pero como aquí estamos hablando de un hombre, porque la palabra man es hombre, entonces deberíamos usar el pronombre subjetivo er. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de una mujer, de eine Frau, usaríamos sie, que significa ella, sería el equivalente al she del inglés. Bien, hecha esta corrección y esta observación, que quiero que la tengan en cuenta para saber que cuando hablan de una persona, nunca usen es, y cuando hablen de una cosa, siempre usen es, no pueden usar er o sie. Bien, er ist ein großer Mann. Er ist ein großer Mann. Él es un hombre grande. Él es un hombre grande. Bien, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es er. ¿Sí? Sin embargo, recuerden lo que les puse aquí. Después de los verbos sein y werden, también se declina lo que le sigue inmediatamente después, se declina en el nominativo. Bien, ist es la conjugación del presente para la tercera persona del singular del verbo sein. Así que aquí tenemos el verbo sein. Por lo tanto, lo que viene después, aunque no sea necesariamente el sujeto, porque el sujeto es er, lo que viene después del verbo sein también se declina según las reglas del nominativo. Ein großer Mann, un hombre grande. Fíjense que esto está declinado según el nominativo. Man, hombre, es una palabra, es un sustantivo masculino. Recuerden lo que vimos en la clase anterior, cómo se declina el nominativo. Bien, siguiente ejemplo. Y aquí también continuamos con este último punto, esta última regla. Nominativ siempre se usa después de los verbos sein y werden. Así que recién vimos un ejemplo con sein, ahora veremos un ejemplo de un nominativ después del verbo werden. Es wird ein starker Wind. Bien, es wird ein starker Wind. Ok, wird es la conjugación en tiempo presente para la tercera persona del singular del verbo werden. ¿Sí? El verbo werden es un verbo modal que se usa para indicar o para formar el tiempo futuro de una oración. Bien, como es un verbo irregular, acá ven que termina con D y no con la letra T, como normalmente terminan los verbos en presente para la tercera persona del singular. Como el sujeto de la oración, mejor dicho, como estamos hablando de un viento fuerte, viento no es una persona, es una cosa, es algo abstracto, no es un ser humano. Entonces, cuando nos referimos al viento, no podemos usar el pronombre er, que es he o él, ni el pronombre femenino sie, que sería ella, o en inglés el she, ¿verdad? Porque esos pronombres solo aplican para seres humanos. Para cosas dijimos que usamos el pronombre es, ¿sí? Es el equivalente al it del inglés. Bien, es wird ein starker Wind. Será, o eso será un viento fuerte, ¿sí? Starker significa fuerte, stark, fuerte, fuerza. Bien, nuevamente el sujeto podría ser es,
¿sí? ¿Ok? Pero lo que viene inmediatamente después del verbo werden, dijimos que debe declinarse según las reglas del nominativ. Por lo tanto, esto que viene enseguida después del verbo werden va a declinarse según el nominativ, como vimos en el ejemplo anterior. Ein starker Wind. La palabra Wind, viento, es un sustantivo masculino. Y como vimos en la clase pasada, para nominativ, los sustantivos masculinos que tienen un artículo indeterminado y un adjetivo se declinan así. Ein starker, con ER, y luego viene Wind. Así que fíjense que si esto fuese acusativo, como parecería a simple vista, si no tuviésemos en cuenta que tenemos aquí el verbo werden y esta regla, esto se declinaría diferente para el acusativo, pero no es el caso. Recuerden que siempre, inmediatamente después del verbo sein y werden, declinamos usando el nominativ. Es wird ein starker Wind. ¿Bien? Y último ejemplo. Nuevamente les puse un ejemplo aquí para que vean que no siempre necesariamente tenemos que declinar algo en el nominativ. Solamente cuando tenemos adjetivos o artículos. Pero a veces en el sujeto no tenemos ni un artículo ni un adjetivo, ¿verdad? Vimos el ejemplo aquí cuando tenemos en el sujeto simplemente un nombre propio y aquí cuando tenemos un número, ¿verdad? Veamos. Zwei Gäste sind eingekommen. Zwei Gäste sind angekommen. Llegaron dos invitados. Traduzcámoslo palabra por palabra. Zwei Gäste, dos invitados, sind angekommen, han llegado. O sea, han llegado dos invitados, o dos invitados han llegado. ¿Bien? ¿Cuál es el sujeto? Zwei Gäste, dos invitados es el sujeto. ¿Bien? No tenemos ningún artículo, ni tenemos tampoco un adjetivo. Entonces no tenemos nada para declinar aquí. Así que lo dejamos tal como está. Zwei es un número, es el número 2. El número 2 no se va a declinar, así que queda zwei Gäste. ¿Sí? Gäste, que es el sustantivo, tampoco se declina aquí. Así que estos dos son ejemplos que les quería mostrar de que no necesariamente declinamos absolutamente todo. Bien. Sind angekommen. Han llegado. Quiero aprovechar para hacerles un comentario que excede un poco el propósito de esta clase, pero lo veremos más detenidamente en una clase posterior. Sind angekommen. Han llegado. Acá el verbo es ankommen y sind es el verbo auxiliar, que equivaldría en español al verbo haber. Han llegado. El han es el verbo auxiliar, el verbo haber. ¿Sí? En español, para los tiempos verbales compuestos, solamente utilizamos el verbo auxiliar haber. En inglés, para los tiempos verbales compuestos, solamente utilizamos el verbo auxiliar to have. ¿Sí? Decimos I have gone, she has come, etc. Pero en alemán tenemos dos verbos auxiliares dependiendo del verbo a tratarse para los tiempos verbales compuestos. Los dos verbos auxiliares que usa el alemán para los tiempos verbales compuestos son haben y sein. El verbo haben equivale al verbo to have del inglés y el verbo sein equivale al verbo to be del inglés. Hago el paralelismo con el inglés porque el inglés es una lengua de origen germánico y por eso tienen tantas cosas en común. Y como el inglés es una lengua universal que generalmente todo el mundo tiene por lo menos una pequeña base, trato de hacer estos paralelismos, estas comparaciones. Bien, entonces, esto hace que sea un poquito más complicado que en el español y en inglés poder determinar el verbo
auxiliar que se debe utilizar para tiempos verbales compuestos. Por ejemplo, en este caso, el tiempo verbal compuesto es el pretérito perfecto. Han llegado, ¿sí? Han llegado. Esto es pretérito perfecto o present perfect en inglés, ¿sí? En alemán se llama perfect este tiempo. Bien, en alemán, ¿cómo sabemos si corresponde usar el verbo sein o el verbo haben para conjugarlo? Y la regla, bien brevemente o resumidamente, podría decirse que es la siguiente. Los verbos que implican un desplazamiento, un movimiento o un cambio de estado, esos verbos usan el verbo auxiliar sein. Y los verbos que son estáticos, o sea, los otros, usan el verbo auxiliar haben. En este caso, el verbo es ankommen y significa llegar. El verbo llegar implica un desplazamiento, un movimiento físico. Por lo tanto, usamos el verbo sein. Corresponde usar el verbo sein para los tiempos verbales compuestos como este. Si fuese un verbo estático, como el verbo pensar, comer, beber, ¿verdad? Cualquier otro verbo que no implique un movimiento o un cambio de estado, como por ejemplo una transformación, ¿verdad? Esos verbos usan el verbo haben. Por ejemplo, haben gegessen. Han comido. Die zwei Gäste haben gegessen. Dos invitados han comido. Haben gegessen, el verbo essen, utiliza el verbo auxiliar haben, porque el verbo essen no implica un desplazamiento. Y aunque comer puede implicar un movimiento de la anatomía del cuerpo, de la boca, eso no cuenta como movimiento, como puede ser el verbo caminar, el verbo correr, ¿verdad? Esos son verbos que implican movimiento, ¿ok? Bueno, esto también lo veremos más a fondo y más en detalle en una clase posterior, donde veremos varios ejemplos de cómo conjugar verbos que impliquen movimiento y verbos más estáticos, para ver y entender mejor cuando utilizamos el verbo auxiliar haben y cuando utilizamos el verbo auxiliar sein. Así que terminamos por aquí y nos vemos en la clase que viene.